¿En serio? Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, si me escuchan. Bueno, estaba viendo Telecaribe y de repente la señal se empezó a tener varios fallos. ¿Ustedes creen que esto es normal? Y se preguntan allá afuera, están tirando pirotecnia. Bueno, lo que importa ahora es que la señal de Claro Televisión está teniendo algunos problemas. ¿Saben por qué? Porque hoy mismo está ocurriendo el incendio en la isla Salamanca, lo cual hace que haya demasiada ceniza. Si quieren les muestro cómo está el clima ahora. Literalmente, muchas partes, todo esto está nublado, todo, la vista es muy borrosa. Bueno, pues volviendo acá, se supone que hace algunos minuticos ocurrió algún tipo de fallo en la señal debido a la ceniza, porque la ceniza hace que la antena de señal no llegue correctamente, lo que provoque que no funcione bien. Entonces es la razón de por qué hace algunos momentos tenía muchos errores, pero por ahora creo que no tiene errores. Pero mientras tanto voy a seguir grabando. Los hermanos Acevedo. Edgar Acevedo Díaz. Así que voy a dejar ahí esto grabando. Él estaba en los andarios, eso fue el 81. 81, sí, estaba ahí en esa selección. Pero no, él estuvo antes, estuvo en los Juegos Olímpicos, los Juegos más grandes que fue a los Juegos Olímpicos de Montreal. Sí. Hernán Gutiérrez Zúñiga. Que estuvo en el 84 en los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles. No, una playa de boxeadores, había muy buen boxeo en Bogotá en aquel entonces. Entonces era un boxeo bogotano que era mezclado entre bogotanos y gente que no era de Bogotá, ¿verdad? Pero había más bogotanos. Era un boxeo de fuerza, de poder, no de elegancia, no de movimiento del ritmo, de pegada. Eran muy buenos boxeadores. Ahí está. El boxeo ahora en cualquier lado del mundo hay un boxeo de más elegancia, más técnica, ¿no? Sí, me acuerdo. Y ella practicaba, bueno, en las ligas manejaban el boxeo aficionado. Tuvo escuela de entrenador de boxeo y los boxeadores colombianos con más número de peleas en el fue uno de México, hizo escuela por Rico, bien de Riga y ese entrenador. Y Rico además era una profesor, era un montón de gente. Bueno, y eso fue como en el 90, 91. Estaba en la cara para los 28, llega Alfredo Madrid, Alfredo Madrid llega a Sales. No, Ricardo Sales, gobernador del Atlántico, compartimos el mismo comité ejecutivo, siendo presidente y yo vicepresidente. Por eso, pero fue en el 90. Ya fue el 90. ¿Usted entra en el 91 entonces? No, yo entro cuando entra el doctor Edgar Rosales, él también entra. Déjalo que estoy grabando la interrupción, mira. Lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Eso, con el celular. Estoy grabando cómo ocurren las interrupciones. En ese momento, por supuesto, con múltiples ocupaciones. Él me llama a mí, yo le ayudo a coordinar en muchas ocasiones los torneos internacionales Julio de Rengo Melín. Ya después me dice Mario, por mis ocupaciones yo no puedo seguir como presidente, me voy a retirar. Yo asumo la presidencia de la federación en aquel entonces. ¿Usted asume la presidencia porque él se retira? Sí, claro que sí. Eso fue el 91. 91. Eso el 91, yo recuerdo el 91, el Rengo Melín lo manejamos nosotros con el presidente de la liga, Juan Pavón. Juan Pavón Arrieta, Hotel Caribana. Y estuvo en la federación del 91 hasta el 2000. Como
presidente. El presidente estuvo... Llegó, y después llegó Rodolfo Fortín, era vicepresidente, ¿no? Pero eso, Rodolfo llega, Rodolfo era mi fiscal, era el fiscal de la federación. Y llega porque hay un movimiento en la costa, yo lo entendí como un poco de celo, porque el único cachaco que ha sido presidente de la Federación de Boxeo en más de 100 años de historia soy yo. Y me convocan y me dicen, inclusive el director de Gol Deportes me dice, Mario, ¿por qué no se sientan y miran la posibilidad de que en este momento, a partir de este momento, confianza en el mercado, le garantizamos a los ciudadanos que todas esas transacciones son válidas? Por eso, vuelco que necesitan, y yo accedí. Yo accedí a que Rodolfo fuera el presidente y yo volví a la vicepresidencia de la federación. Sí. Bueno, estamos hablando entonces, regresemos a la presidencia. Año 91. ¿Sí? 91, ¿dónde fue? El Nacional en Buenaventura, el de mayores. Sí, bueno, Sí. Buenaventura. Ahí está el presidente de Buenaventura. Sí, claro que sí. Sí. Porque el 90, el torneo del 90, ¿dónde fue el 90? Bueno, el 91 fue en Buenaventura, 90, 92 Juegos Nacionales aquí en Barranquilla. En Barranquilla, Juegos Nacionales previos a los Olímpicos de Barcelona. de Barcelona. Y la cabeza 90, 89 fue en Turbo. En Turbo. Turbo y en Turbo. Eso vimos. Ahí, sí, en Turbo, estuvimos ahí en Turbo, con José Vargas, estábamos allí. Y en 90, estoy tirando cabeza el torneo del 90. Claro, el torneo del 90 en Bogotá, un torneo para de Bogotá, claro, en noviembre. Usted no estaba allí, estaba en México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Oiga, qué memoria la suya. No, pues se estaba escapando del Lo dije hasta... Fue el torneo ese donde salieron, donde el boxeador más técnico, ahí estuvo Diego Fernando Castillo, José García. José García Beltrán. El que era Bogotá. Sí, en Bogotá, exactamente. El representante Atlántico. Fue el boxeador más técnico. Sí, es. Unas peleas memorables de José García. Le tocó manejar selecciones colombianas. Hablamos Sí. de selecciones colombianas, por ejemplo, esa de México. Muy interiorano esa selección de México, porque era a la altura de Bogotá, a la altura de México. No, y fui criticado, claro, porque aducían que yo tenía preferencias por la gente del interior. No, yo hice un manejo... Bueno, muy ya mejor me voy, independiente mejor a la termino comisión técnica. Yo siempre la dediqué a grabación comisión porque técnica se me computadora, acaba el espacio. Pero bueno, propusieron chao y que cuál era tengan unos el buenos grupo que días. integrara Chao.